Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Paula Ocampo Rivero. Yo soy estudiante del curso de Pedagogía Humana en el SENA. A continuación voy a presentar el desarrollo de la evidencia A4F02. En este espacio vamos a detallar los componentes esenciales del seguimiento pedagógico, abarcando las tipologías de la evaluación, sus características fundamentales y el proceso de retroalimentación y la correcta estructuración de los planes de mejora. Para poder comprender la ejecución y el seguimiento de la formación, debemos estudiar la evaluación desde una perspectiva multidimensional, clasificándola en tres grandes momentos indispensables. En primer lugar, nos encontramos con la evaluación diagnóstica. Esta se realiza al inicio de cualquier ciclo formativo y actúa como un mapa de ruta. Su importancia radica en que nos permite identificar el punto de partida del grupo, reconociendo no solo sus saberes previos y competencias ya consolidadas, sino también aquellas brechas cognitivas que debemos nivelar antes de avanzar. En segundo lugar, se despliega la evolución formativa, que es sin duda el corazón del seguimiento continuo. Esta evaluación ocurre día a día de manera procesual mientras se desarrollan las clases. Su meta no es generar una nota de aprobación o reprobación, sino monitorear el progreso del estudiante en tiempo real. Esto le permite al instructor identificar qué metodologías están funcionando y cuáles necesitan ser reorientadas o ajustadas de inmediato para poder evitar el rezago estudiantil. Y por último, se implementa la evaluación sumativa. Esta se ubica al cierre de una unidad o de un programa completo y su función es recopilar y valorar de forma integral todos los productos, desempeños y conocimientos acumulados. Es aquí donde nosotros verificamos y certificamos formalmente si el aprendiz ha alcanzado con éxito el estándar de competencia exigido por el diseño curricular. Entonces, para que una evaluación sea verdaderamente efectiva y justa, no puede ser improvisada. Por el contrario, debe cumplir rigurosamente con ciertas propiedades técnicas y éticas. Por eso hablamos primero de la validez. Este es un instrumento, es válido cuando mide exactamente lo que pretende medir. Si nuestro resultado de aprendizaje exige que el estudiante desarrolle una habilidad práctica, la evaluación debe ser de desempeño o de producto y no solamente de teoría. Y de lo contrario, el instrumento pierde validez metodológica. En segundo lugar, tenemos la fiabilidad. Esta característica asegura la consistencia y precisión del instrumento. Significa que si aplicamos la misma rúbrica o lista de verificación en momentos diferentes o por evaluadores distintos bajo las mismas condiciones, el juicio de valor obtenido debe ser estable y objetivo. También debe ser libre de fluctuaciones o caprichos del evaluador. Y finalmente, también tenemos que destacar la equidad y la transparencia. La equidad es el pilar de la inclusión. Esta nos exige diseñar evaluaciones que respeten la diversidad de los estudiantes, considerando que no todos aprenden ni procesan la información de la misma manera. Complementando esto, la transparencia implica que todos los criterios, rúbricas y reglas del juego deben ser públicos y socializados con los aprendices desde el primer día. Y así pues también se elimina la incertidumbre y promueve la autoevaluación consciente. Entonces, el proceso de evaluar es un proceso sistemático y ordenado que se compone de tres grandes fases que se alimentan entre sí. La primera fase que tenemos es la planificación. Aquí es donde el docente actúa como estratega. Antes de entrar al aula se deben definir con absoluta claridad qué resultados de aprendizaje se van a evaluar, qué técnicas se van a utilizar y se procede al diseño minucioso de las herramientas, como guías de aprendizaje, cuestionarios o rúbricas. La segunda fase es la implementación o la ejecución.
En este momento se pone en marcha lo planificado. El docente interactúa con el grupo en el ambiente de formación, observa los desempeños, acompaña las prácticas y recolecta de manera directa las evidencias tangibles entregadas por los estudiantes. Y la tercera fase, y considero que es la más trascendental en la pedagogía humana, es la retroalimentación. Evaluar sin retroalimentación destruye todo el valor del aprendizaje. Esta fase consiste en sentarse con el aprendiz para entablar un diálogo asertivo y constructivo. No solamente se trata de decirle qué nota tuvo, sino de explicarle con detalle cuáles fueron sus aciertos, en qué puntos específicos falló y, lo más importante, brindarle pautas y rutas claras para que descubra cómo puede superar esas dificultades en sus próximas actividades. Entonces, cuando el seguimiento continuo nos muestra que un aprendiz no está alcanzando los logros mínimos estipulados, la normatividad institucional nos exige construir un plan de mejoramiento para poder entender cómo se aplica en la realidad. Entonces, vamos a analizar el siguiente caso hipotético. Imaginemos que un aprendiz que demuestra un excelente dominio práctico en los talleres, pero presenta dificultades muy severas al momento de redactar informes escritos o proyectos. O proyectos argumentativos complejos. Y así se evidencia una barrera en la organización y la estructuración textual de sus ideas, lo cual esto se asocia comúnmente a un perfil de aprendizaje predominantemente visual o kinestésico. Ante esta situación, nuestra propuesta pedagógica de mejora no consiste en bajar la exigencia, sino en diversificar la didáctica a través de las siguientes acciones específicas. En primer lugar, segmentaremos el proyecto final en entregas parciales semanales, evitando así que el volumen del texto lo abrume y permitiendo revisiones progresivas. En segundo lugar, le proporcionaremos listas de verificación para que el propio estudiante haga un automonitoreo de su avance. Y en tercer lugar, vamos a flexibilizar el medio de entrega. Entonces, se le va a permitir estructurar sus ideas principales mediante diagramas visuales, mapas conceptuales o recursos tecnológicos, complementándolo con una sustentación oral directa ante el instructor. Y de esta manera garantizamos la inclusión y demostramos que el aprendiz sí posee el conocimiento técnico, evaluando desde sus propias fortalezas cognitivas. Continuando con la ruta metodológica, entramos en una fase estrictamente técnica y administrativa, que son las técnicas de registro y sistematización del proceso evaluativo. Absolutamente toda la información que recolectamos a través de las evaluaciones formativas y sumativas no puede quedarse en simples notas sueltas, debe ser centralizada en un instrumento formal que garantice la transparencia, la trazabilidad y la legalidad del proceso ante la institución. Para poder dar cumplimiento a esto, en la pantalla pueden observar la propuesta de nuestra plantilla estructurada de control pedagógico. Esta está diseñada bajo los lineamientos institucionales. Entonces, vamos a analizar la estructura de este formato por columna para poder comprender su eficiencia. Entonces, en el encabezado podemos registrar los datos base de control, como lo son el nombre del programa, la fecha de caracterización y el instructor a cargo. La primera y la segunda columna sirven para la identificación plena y ordenada de cada uno de nuestros aprendices. La tercera columna es fundamental ya que vincula directamente la actividad evaluada con el código de aprendizaje, que es el RA. Y este es específico del diseño curricular. Esto asegura también pues, que ninguna evaluación esté aislada de las metas del programa. En la cuarta columna se clasifica rigurosamente el tipo de evidencia que se recolectó, diferenciando claramente si estamos valorando el conocimiento, el desempeño o el producto entregado por el estudiante. En la quinta columna se asienta el juicio de valor definitivo, que es utilizando los términos institucionales de la entidad, en este caso aprobó o no aprobó.
Y finalmente, la sexta columna, que es dedicada a las observaciones, es el componente clave para el seguimiento continuo. Como pueden observar, en los primeros dos ejemplos se detalla cualitativamente el logro del aprendiz. Sin embargo, miremos con atención el tercer registro, que corresponde a nuestro caso hipotético. Entonces, al asignarse un juicio de no aprobó, inmediatamente el formato genera una alerta administrativa donde se deja constancia de la dificultad detectada y la activación oficial del plan de mejoramiento pedagógico. Entonces, este nivel de sistematización no solamente asegura que el docente mantenga un control impecable, sino que le permita a la institución y al propio aprendiz conocer de forma clara, objetiva y en tiempo real el estado exacto de su proceso de formación. Entonces, para finalizar esta presentación, yo considero fundamental reflexionar acerca del impacto ético y social de nuestra labor como educadores. Bueno, primero, el seguimiento continuo y sistemático de los estudiantes considero que no debe ser visto como un mecanismo de vigilancia o de persecución académica. Al contrario, yo considero que es la herramienta de retención estudiantil más poderosa que nosotros poseemos, ya que nos permite actuar antes de que el estudiante decida desertar por frustración o desmotivación. Cuando aplicamos los conceptos de la pedagogía humana en la evaluación, entendemos que el error cometido por un aprendiz no es un fracaso definitivo ni el fin de un proceso académico. En realidad, el error es el punto de partida. O sea, el error es el punto de partida más valioso para la resiliencia, ya que el aprendizaje consciente y el redescubrimiento de las capacidades que cada ser humano posee es lo más importante. ¿Listo? Entonces, nuestro rol no es como definir quién sirve y quién no, sino pues entender todos los puentes pedagógicos y las herramientas necesarias para que todos, sin distinción, tengan la oportunidad de alcanzar la excelencia. Y con esta reflexión doy por concluida la sustentación de mi evidencia. Agradezco profundamente todo su valioso tiempo y los comentarios orientados a la mejora de nuestra práctica docente.